la, la palabra de Dios, lo que es, quién es nuestro Señor Jesucristo. Y en eso estaba ahí, y bueno, lo podemos usar acá aun cuando es sabido de todos nosotros, pero muchas veces como que no que nos alejemos, sino que no le damos la importancia que tiene lo que es la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Mesías. Entonces, claro, como estamos familiarizados con Él, pasa a ser como alguien que está inserto dentro de nuestra familia. Entonces ya pues es un ser más, un pariente más, por entre comillas, y, y comenzamos a vivir con Jesús y con no en la magnitud que nosotros debiéramos darle a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso he querido ver algunas cosas. En toda la Biblia una infinidad de pasajes exaltando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la eternidad de nuestro Mesías. Y he buscado, estoy viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, que vamos a ver lo que es la, la iglesia, a lo que se refiere a nosotros, y el poder de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que Cristo Jesús ha tenido. De hecho, antes de incursionar en Apocalipsis, voy a ver ahí en Segunda de Corintios, voy a verlo, Segunda de Corintios capítulo 1, comienza el apóstol Pablo diciendo, versículo 1, Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, primero lo que hace Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y, y vemos en Segunda de Corintios 12:1, ciertamente dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Jesucristo, del Señor. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros para recibir la revelación de Dios? Si bien es cierto la palabra de Dios, hay muchos eruditos que trabajan muy bien lo que es la palabra de Dios, y eso lo vimos nosotros en la iglesia donde estuvimos, donde hemos estado muchas veces, y vemos mucha gente muy entusiasta con la palabra de Dios, hablando en profundidad y poniendo muchos ejemplos y cosas. Pero muchas veces lo que vemos y encontramos allí es mucha teología, pero se nos aparta un poco de lo que es la revelación, porque puede haber mucha teología y es bueno, pero si no hay revelación del Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios no tiene la esencia, la vitalidad que debiera tener
el pueblo de Dios, o puede haber mucha efervescencia, pero si no está el Espíritu de Dios redarguyendo lo interior de cada ser humano, entonces es palabra, pero sin poder, sin autoridad. Entonces, Pablo en la tierra tenía a Jesús como un falso profeta. Aquí vamos a ver por qué. Porque él era perseguidor de la iglesia, era perseguidor de Cristo. Entonces, para Pablo y los líderes de entonces, hablar de Cristo era hablar de un falso profeta, de un falso Mesías, de hablar, por poco menos, hablar de, como ellos mismos le dijeron, que tenía demonios. Entonces, ¿qué hace Dios en este caso para llevarle o para darle a entender a Pablo la, la magnitud del poder de nuestro Señor Jesucristo, de la sabiduría, y que Cristo Jesús era el enviado para salvar la humanidad? Qué hace Dios? Lo, Cuando él andaba en sus afanes de aplastar a la iglesia, de aplastar a todo lo que se movía en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces él llevaba presa, aprisionaba a toda esta gente y los llevaba a la cárcel, a otros los mataban, y Pablo consentía en ello. Viene, el Señor lo lleva al tercer cielo, como conocemos la historia, cuando se convierte al Señor Jesucristo. Lo lleva Dios al tercer cielo, lo lleva a ver la gloria de Dios, y que él mismo cuenta después que lo que él vio, en lo que él oyó, para él para la mentalidad de un ser humano no es dado entender lo que él vio, no es dado hablar o compartir lo que él vio, solamente habla de la gloria de Dios, la gloria del Mesías. Y es ahí donde comienza todo esto, como decía yo, para muchos los judíos, el hablar de Cristo es como hablar de Satanás, hablar de las cosas diabólicas. Jesús es el Mesías para nosotros, nuestro Salvador, que vino para salvar a la humanidad, como lo tenemos en sus comienzos del apóstol Pablo. Después, aquí en Gálatas y Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, en su primer versículo, capítulo 1, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, la supremacía de Pablo es ahora reconocer, porque ya él vio, Dios mismo le reveló, Dios mismo le mostró quién era, contra quién él estaba luchando. Y aquí viene ahora y reconoce él en su ministerio ya, Pablo dice apóstol de Jesucristo. Fue nombrado apóstol por Jesucristo mismo, por nuestro Dios mismo. Y muchos de nosotros a veces tenemos el ministerio, la obra, el trabajo de la obra del Señor. Y pueden haber grandes estudiosos de la Biblia, grandes personajes que estudiar no es malo. Pero como decía en un punto, si no hay revelación del Espíritu Santo, es palabra, es conocimiento, pero no hay poder. Por lo tanto, el poder
de la palabra de Dios se manifiesta a través de la revelación que el Espíritu Santo le da a cada siervo, a cada persona. Por eso que el apóstol Pablo viene después y reconoce, porque ya el Espíritu Santo había sido forjador del cambio de la vida de Pablo, cuando dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, como siervos de Cristo, nosotros por la voluntad de Dios estamos caminando en la obra del Señor y conocemos lo que lo poco que conocemos, lo conocemos por la voluntad de Dios que Él nos ha revelado y nos ha tratado de ir encauzando día a día. Y para ello también tenemos que trabajar preparándonos para, dice, para servir a los fieles santos en Cristo Jesús, que están en Éfeso o que están en cada lugar, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, ahí está la presencia de Dios para comenzar a trabajar en la obra. Por lo tanto, Jesús es el Mesías, el Rey de Gloria, que encontramos ahora en la palabra de, del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a ver aquí la relación que tiene la iglesia y con nuestro Señor Jesucristo después. Cuando dice ahí la adoración celestial, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La iglesia llegó hasta aquí, en toda la Biblia, hasta en Apocalipsis, llega hasta el capítulo 4. De ahí para adelante, ya la iglesia ya no se encuentra acá. Vienen después los procesos que tienen que venir al, al, a la tierra, que tienen que venir a la humanidad, el, el desastre, por decir, que tiene que comenzar a generarse grandemente a partir desde ese punto. Cuando le dice, el Señor le dice, sube acá, le dice a Juan, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Está hablando que ya el trono de Dios está establecido para el juicio y allí está sentado nuestro Dios eterno que juzgará al mundo por su maldad. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y comienza a detallar todo lo que sucede, lo que pasa allí en el trono de Dios, en los cielos. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto ya comienza a tomar relación la, la gloria de Dios. Esto viene, lo lleva a su presencia. Y comienza allí ahora el otro proceso donde dice en el verso 8 en adelante, dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por el dentro y estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, siempre dice que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono
al que vive por los siglos de los siglos, los cuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan las coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces ya en la presencia de Dios estamos viendo la adoración, estamos siendo parte de la adoración de Dios en el cielo, esperando ahora el momento en que aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5, cuando dice: el rollo y el cordero, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Vemos que aquí ya comienza lo que se llama el juicio para las naciones de diferente índole, el comienzo. Y cuando aquí Dios toma el rollo y toma los sellos para abrir el rollo, viene y pregunta: ¿quién es digno? Y Juan después dice: yo miraba, dice, y lloraba, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ni a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni siquiera mirarlo. Entonces ahí podemos hacer una comparación entre aquellos seres famosos que han circulado por el mundo y que hoy día se les da adoración y se les rinde culto, a la Virgen María, a todos los santos que podemos poner, pero allí podemos ver a Mahoma y otros personajes religiosos que se han sacado. Si están ahí, ¿por qué no fueron dignos de abrir el libro, de abrir el rollo? Porque nunca fueron enviados por Dios, porque nunca fueron mandados por Dios a hacer la labor que Cristo Jesús vino a hacer. Por eso que el único que se encontró digno, dice: y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, alguien insignificante tal vez para los grandes reyes de la tierra, como hasta hoy día todavía muchos, el mismo pueblo judío no cree. En medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí ya Dios lo había dicho desde mucho antes. Ya había hablado que vendría el Salvador y reposaría en él los 7 espíritus de Dios. En Isaías capítulo 11, verso 1, Isaías 11, dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2,
de inteligencia. 3, espíritu de consejo y poder. 4, espíritu de conocimiento. 5, y de temor de Jehová. 6 y 7, del temor de Jehová. Pasé 2 juntos ahí. Entonces están aquí los 7 espíritus de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso viene Él con humildad, con sencillez, y se encuentra aquí como un cordero inmolado, como un cordero que no tiene mucha importancia tal vez, pero vino, dice aquí, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el cordero, nuestro Señor Jesucristo, y tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La iglesia se encuentra aquí ya representada en los 24 ancianos, orando frente al Dios soberano, tomando tomando el libro, nuestro Señor Jesucristo, tomando el libro para abrirlo. Y dice, y estaban y cantaban un nuevo cántico. Todos estaremos allí alabando al Señor, cantando, alabando, adorándole. Porque Él, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Allí es cuando la iglesia es respaldada por la palabra de Dios, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para siempre, nuestro Dios. En el versículo 6 del mismo Apocalipsis, capítulo 1, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, cada uno de nosotros como sacerdotes, sacerdotisas, hermanas, no se sientan desplazadas cuando hablo solamente de reyes y sacerdotes, sino que todos los hermanos, hermanas, estaremos allí alabando, adorando al Rey de Reyes, porque Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos siempre, y reinaremos sobre la tierra. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, a nuestro Dios, y al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. ¿Por qué la llave de la muerte? Al que da la llave de la muerte. Fue y le quitó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz y es sepultado, los demonios hacen fiesta. Se fueron a hacer fiesta porque habían destruido al Mesías. Era necesario que Cristo Jesús vaya entonces a las profundidades de la tierra, a donde estaba esa fiesta. Va allí
golpea la puerta por el bullicio, le abren la puerta y se encuentran. Satanás va y le dice a sus séquitos: abran la puerta porque alguno viene atrasado a la fiesta. Allí llegó nuestro Señor Jesucristo. Abrieron la puerta y entra. Y se va derecho donde el que tenía las llaves le dice: dame esas llaves, que son quitadas ahora. Todos los demonios se fueron al suelo, el mismo Satanás. Allí perdió su autoridad, su poder. Por lo tanto, él fue, dice, y le quitó las llaves de la muerte. Y ahora tiene que, con esas llaves, abrir el juicio, los libros del juicio después. Por lo tanto, nosotros tenemos el gran privilegio que ahora, con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, vencer al enemigo que ya está vencido, ganar la batalla, porque ya Cristo Jesús ganó la guerra, pero el enemigo no se ha dado por vencido. Y nosotros, si no le damos la importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas, al poder y la autoridad que tiene la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo, entonces a veces somos presa fácil del enemigo, de vencer. Pero tenemos la oportunidad de volver al Rey de Reyes, tenemos la oportunidad de recibir esa gloria para comenzar a caminar con Él, para vivir en su gracia, en su poder y poder alabar a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único que ha sido, que vino, dice que ha salido para venciendo para vencer, es decir, donde Él se para, vence, donde Él va, vence, donde Él está, allí hay victoria, y donde nosotros estamos con Él, allí hay victoria, tenemos la victoria. Amén, Por lo amén, amén, tanto, amén. agradecerle a nuestro Señor el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y el libro de Hebreos detalla muy bien el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer. En el libro de Hebreos, capítulo 4, bueno, hay varios versículos ahí que vamos a ver. Hebreos capítulo 4, el verso 15, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Él estuvo en este mundo, hecho hombre, hecho carne, tuvo las mismas acechanzas del enemigo que hoy día nosotros tenemos, y mucho más. Pero Él superó todo aquello. Entonces, el apóstol aquí nos está exhortando, ayudándonos a reconocer que tenemos ese gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es decir, que traspasó los cielos, dejó su reino, su gloria, su trono, su poder, su autoridad celestial, para venir a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Allí es donde nosotros tenemos que darle el valor que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene para darnos la salvación a nosotros, para darnos el perdón, Amén, para amén. darnos de su amor y su misericordia. Por eso es tan hermoso, porque nuestro Señor Jesucristo fue humano y divino a la vez, y en esa condición le dio su merecido al enemigo, a Satanás, llegando hasta el mismo rincón donde él se encuentra, enviando a sus séquitos
allí fue y le quitó el poder, le quitó las llaves, le quitó la autoridad. Por eso lo encontramos ahí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. A Él sea la gloria eterna de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo creado en el universo, en el mundo entero, todo lo creado está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios lo sujetó todo bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas se sujeten, sean sujetadas a Él. Todavía falta un poco, porque hay mucho pueblo que no se ha sujetado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos tienen su lugar preparado para ellos. Él estableció, el establecido por Dios, Él fue establecido por nuestro Dios allí, cuando dice, así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, el que, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús no se hizo sacerdote a sí mismo, sino que el que lo llamó y le dijo, tú eres mi hijo. Dios mismo, nuestro Padre Celestial, lo llamó y lo hizo sacerdote para siempre, sacerdote para nosotros. Por eso dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que era el sacerdote que Dios pondría en la humanidad, porque Él es nuestro Dios, Mesías eterno, cuando dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos un sacerdote para siempre, el que nos liberó de donde estábamos, del que nos sacó de donde estábamos perdidos, sin esperanza. Más hoy, usted, hermana y hermano, tenemos la esperanza, tenemos nuestro ayudador, nuestro consejero. Por lo tanto, no se olvide que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él es el Rey de Reyes. Él es el que recibió la gloria eterna de nuestro Dios. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que estar siempre honrando y glorificando al Rey de Reyes, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre en la cruz. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas con esta palabra, con esta exhortación, con este pensamiento que nosotros a diario muchas veces leemos en la palabra de Dios, pero no le damos a veces también
como dije, a lo mejor estamos tan familiarizados con Él, que es como la familia nuestra. Llegó un hijo, una hija, la saludamos y todo, pero no le damos el lugar que se merece. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo, Él se merece toda la honra, toda nuestra atención. Así que Dios les fortalezca, Dios les guarde, Dios les ama